Bien, yo quiero darle la bienvenida en este momento al congresista de Frente Amplio, al congresista Rogelio Tucto, quien ha tenido bien acompañarnos hoy en la edición central. Congresista, desde ya agradecerle por su presencia. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Y con usted confirmamos el tema de la suspensión de la huelga el fin de semana. Una huelga que soy de la opinión que ha terminado más por cansancio que por los acuerdos bastante insípidos, cuestionables, que ha dejado después de una lucha intensa de maestros, muriendo de hambre, muriendo de frío, generando el caos en toda el área del centro, y se llega a un acuerdo que esperamos no traiga más divisiones dentro a nivel magisterio, porque ya comenzaron las polarizaciones con el señor Pedro Castillo. Hay muchos maestros que no están de acuerdo con la decisión que él ha tomado. Bueno, en realidad, antes de nada, quiero un poco disculparme con los maestros por una infidencia de haber sacado a luz. En realidad, y nosotros agradecerle la infidencia. Sábado, muy de madrugada, sobre las 3:30 de la mañana, a las 4, he publicado producto que siempre estaba atento, y también producto que los amigos y los amigos docentes de las regiones nos piden información minuto a minuto, ¿no? ¿Cuándo se paraliza la huelga, o qué resultados hay, etcétera? Entonces, lo publiqué el día sábado y, bueno, la verdad no debía hacerlo, pero yo públicamente quiero disculparme con ellos. El vocero principal no soy yo no soy docente, soy congresista. El vocero principal es el señor Castillo, ¿no? Pero más allá de lo que está, digamos, usted dice, el caos vehicular y todo, y los problemas que ha ocasionado en el centro de Lima, pero hay un responsable acá, político, ¿no? Nosotros consideramos del Frente Amplio que el responsable principal no son los docentes en realidad, es la ministra, por su egocentrismo, por su falta de tino político, por no querer conversar, por no querer escuchar a los maestros, y sobre todo por no querer hablar y escuchar. Entonces, bajo esa perspectiva, creemos nosotros que los maestros no han fracasado, como dije ese día en la entrevista, no fracasaron, ellos se van con la frente en alto, se van resentidos, sí, y molestos con el gobierno, porque ellos nunca, la ministra ha conversado directamente con los maestros, personalmente, pese a que el Frente Amplio, nosotros en el momento inicial, que más o menos a fines de julio, o a mediados de julio, conversamos toda la bancada del Frente Amplio personalmente con la señora ministra, y fuimos a visitarle para persuadirle, para convencerle que escuche a los maestros, que converse y que dialogue y que negocie. Incluso le dijimos la famosa frase de Ramiro Prialé, que conversar no es pactar, y que lo mejor que podía hacer ella es poder tomar la iniciativa, tomar el toro por las astas, conversar, llamarlos, citarlos, y tanto problema nos hubiéramos evitado. Totalmente, o sea, a todo el Perú le consta la falta de manejo político. Ha sido una negociación en donde la parte principal, que era Pedro Castillo, no tenía contacto con la ministra Martens. A eso se le sumó el tema de la representación magisterial, un acuerdo firmado por la propia ministra con representantes que no representaban absolutamente a nadie. A eso le sumamos la presencia del ministro Basombrío llamando a los terroristas, y todo fue sumando a que esta huelga se salga del límite alguno. En determinado momento, cuando se pensó que ya se iba a llegar a un acuerdo, el punto de quiebre fue esta prueba, que los maestros se rehúsan porque la califican de punitiva, ellos le temen al despido. ¿Cómo ha quedado este tema de la prueba? Mira, bueno, en realidad el tema principal de la huelga no solamente es ni por el lado económico ni por el lado de la evaluación. Ese es un conjunto de temas que ha venido acumulándose durante varios gobiernos de turno y que han quedado postergados en el sector de educación. Yo quiero partir de este tema, ¿no? Entonces, la educación en realidad ha sido descuidada, ¿no? Sabemos que desde el Acuerdo Nacional del año 2002, con el gobierno de Alejandro Toledo, se acordó pues asignar en mínimo para el año 2015 llegar al 6% del Producto Bruto Interno del presupuesto para educación. Y como el presupuesto de educación ha sido visto siempre como un gasto, más no como una inversión, pues ahí estamos retrasados en la cola de los presupuestos a nivel de Latinoamérica, como en el último puesto. Por ejemplo, acá tengo unos datos: Cuba invierte más de 12% en educación, Brasil y Argentina superan los 8%, Venezuela, Bolivia y Ecuador superan los 5%. Entonces esto, la verdad, nos trae pues a nosotros toda esa nostalgia de aquellos años que los docentes han tenido lucha tras luchas en gobierno tras gobiernos, pero finalmente no han conseguido grandes, digamos, derechos. Y hoy hay esta acumulación de, digamos, esta huelga o de
del reflejo que no han sido escuchados durante muchos años y además han sido impuestos con estas leyes de reforma magisterial durante el gobierno de Alan García, posteriormente con la de Tumala, cuyos modelos educativos no han sido precisamente peruanos, ojo, han sido impuestos por recomendaciones del Banco Mundial, de la OSD, y el Ministerio de Educación lo que ha hecho es copia, pega y copia, ha sido planteado en el Estado. Entonces, y aquí principal, han logrado algunos espacios, como aumentar el piso salarial a 2.000 soles y adelantar hasta por ejemplo, se tiene que aumentar el PBI también. Hasta noviembre, ¿no? Se ha hablado de que este piso salarial podría llegar hasta una unidad impositiva tributaria hasta el año 2021. Se ha hablado también, o se ha puesto de relieve, digamos, la homologación entre un docente contratado y un docente nombrado. Se ha puesto de relieve la homologación entre un director designado y un director encargado, ¿no? Y también se ha hablado y se ha visto la precariedad. Esta huelga ha servido para ver la precariedad y los problemas álgidos, digamos, penosos que hay, pues, entre los sueldos de los jubilados, los cesantes y los contratados. Esa es una infinidad de cosas que podemos resumir que ha sido positivo por el lado que se ha puesto en agenda el debate de la educación pública. Pero es un tema congresista, no solo amplio, sino que es una crisis que se vive hace muchísimos años. No es responsabilidad solo de este gobierno, sino de los anteriores que no han hecho absolutamente nada. El Perú está penúltimo en educación a nivel mundial. ¿Y a quién tenemos en la cola? Haití, que no nos sirve ni siquiera de consuelo. Entonces hay que tomar en cuenta que la educación es de pésima calidad. A eso hay que sumarle la incompetencia de la ministra. Este 8 de septiembre se le va a interpelar. ¿Cuál es la proyección que tenemos que tener frente a esta interpelación? ¿Va a terminar con la censura finalmente? La interpelación es totalmente constitucional, es parte de la acción de fiscalizar de ustedes. Y eso no nos tiene por qué, digamos, exacerbar los ánimos, es parte normal. El tema es que la ministra va a venir, va a escuchar las 40 y tantas preguntas y luego va a absolver cada una de las preguntas y se va a convencer, ¿no?, al Parlamento. Si va a ir con la misma actitud con la que ha negociado, entonces no esperamos mucho no va a conversar con nosotros, va a tener la misma actitud que con los docentes con nosotros, va a ser egocéntrica, va a ser una ministra bastante terca. Entonces lo más probable, si ocurre eso, y si no convence al Parlamento, pues se va a proceder a la censura, ¿no? El Frente Amplio ha presentado la moción de censura, a esta moción de censura a la cual el fujimorismo y las otras bancadas se han sumado, pero se han sumado no por iniciativa propia, no porque han visto, no porque les interesa el tema de la educación, sino por una presión mediática que ejerció los maestros en el país. Precisamente eso. Hemos visto que parte de estas negociaciones, de las mesas de trabajo, de este diálogo que quería entablarse entre maestros y entre el Ejecutivo, han estado presentes las fuerzas minoritarias. Fuerza Popular ha aparecido al final, cuando la huelga estaba saliéndose de todo límite. Y esto nos hace un llamado también a la indiferencia de ellos como bancada mayoritaria. ¿Por qué el protagonismo al final cuando las otras fuerzas han querido hacerlo desde el inicio? No tuvieron un solo representante en una mesa de trabajo. Y no solamente de las fuerzas mayoritarias en el Congreso, sino también, y no quiero decir nombres, de los sectores de la izquierda, caviar, digamos así, con cariño. Caviarones todos, sí. Esa izquierda caviar que tiene como debate principal para ellos que no es la educación, no es la salud, no es la transformación, no es reformar la Constitución, no es recuperar, digamos, la soberanía nacional, ese debate de fondo no es, sino tiene por delante debates como, por ejemplo, el tema del LGTBI, la paridad, el feminismo, el aborto terapéutico, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, es importante en el país, pero no es por ahora prioritario. Debates como estos de educación y salud, el pueblo ha sido testigo de quienes han estado tras sus luchas, quienes han estado apoyando y colaborando en todo momento, acercando al Ejecutivo para que puedan en todo momento conversar los maestros. Congresista, precisamente eso, la huelga es un error más sumado a la lista de los que ha venido cometiendo el Ministerio de Educación a cargo de la ministra Martens. El tema de la ideología de género, el tema también de la denuncia grave de su hijo participando en Beca 18, y esto ha sido la cereza del helado. Los maestros vuelven mañana a clases. Vamos en este momento a pensar en el cronograma que deben de tener para poder recuperar todos los días que han estado en huelga. ¿Se va a poder cumplir con ese cronograma? Hay un problema, realistamente. Sí, hay un problema ahorita en las regiones, ¿no?, por el tema del descuento. Entonces, y nos preguntamos nosotros si las direcciones regionales de educación, ¿no?, de los gobiernos regionales van a proceder al descuento, entonces ya no habría nada que recuperar.
Y si van a recuperar las clases, entonces ¿por qué se le va a descontar? Entonces es un tema, pienso que está en manos de los gobiernos regionales y resolver continuo y con mucha inteligencia. Sin embargo, tendría que hacer todos los esfuerzos necesariamente para que recuperen las clases. Por ahí hoy día un par de llamadas con algunos amigos de provincia me dicen que parece que vamos a trabajar los días sábados también. Tienen que trabajar los días sábados. Tienen que trabajar en todo caso sábados o algunas horas más, doble turno para que puedan recuperar las clases. Eso de las horas más, congresista, ¿cómo vamos a hacer con esos colegios que tienen doble horario, ¿no? Que tienen un horario de mañana y el otro de tarde, ampliarán uno en la noche para que vayan todos y recuperen. Habrá pues toda una coordinación para ver los cronogramas de recuperación de clases en cada provincia, distrito, caserío, centro poblado, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, y eso será pues pertinente a cada dirección regional de educación a nivel nacional, ¿no? Entonces, el tema de los maestros no acaba acá. No es que ya ellos se van a su casa al trabajo y ya se acabó la huelga. No, esta es la huelga. Ellos han comentado y manifiestan que es un inicio para ellos, hacia una prueba de lucha, ¿ya? Y en tanto sea justa la huelga, nosotros como congresistas del Frente Amplio tenemos que estar tras esto. Pero ¿de qué manera? No de repente en el campo, así, luchando, gritando. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, acá está, el 1787, el proyecto de ley 1787, en donde dice, como acá el Frente Amplio, el proyecto de ley que protege del despido masivo del docente y establece la evaluación y capacitación permanente. Planteamos en unas modificatorias, el artículo 2 dice claro, modifícase los artículos 5, 13, 23, 53 de la ley 29.944, que es la ley de reforma magisterial, sí, que ha sido modificado por una ley también, la 30.541, en los términos siguientes, ¿no? Pero antes de tocar los términos, quiero pasar al tema de fondo. Creo que ese es lo más medular, ¿no? El tema de la discusión si la evaluación tendría que ser punitiva, selectiva, exclusiva o una evaluación formativa. Nosotros nos quedamos con la evaluación formativa. Claro. ¿Por qué le temen al despido, maestro, si es una evaluación formativa? Porque de eso se trata. Salió la ministra en 1000 canales diciendo lo mismo. Sí. Sin embargo, los modelos de educación, el modelo de evaluación, como decía hace rato, no corresponde estrictamente al país. O sea, es un modelo siempre prestado, siempre estamos imitando. Hablamos de Cuba, por más que Cuba sea socialista, modelos copiados, en este caso modelos impuestos por el Banco Mundial, por la OCDE, inclusive se hablaba de Singapur. De Finlandia, se hablaba de Finlandia, no podemos compararnos con Finlandia. Entonces, pero eso pasa porque el peruano siempre copia y pega. Exacto. Pues. Sin embargo, la realidad del país es distinta. Costa, sierra, selva, entre la ciudad, entre la zona periurbana, entre la zona rural es distinto. Entonces, el problema de la educación es multidimensional, no solamente obedece pues, al sector educación, sino al sector salud, porque los alumnos si vienen mal desnutridos, mal alimentados, ¿qué rotación va a tener? Y eso no es culpa exclusivamente de los docentes. Entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, en el artículo 5, en uno de los incisos, claramente, a diferencia de la ley todavía en vigencia, decimos ¿no? en el inciso F, que los criterios, o determinar los criterios y procesos de evaluación que garanticen el ingreso y desarrollo de la carrera pública magisterial en función a su mérito y capacitación permanente a cargo del sector. En la anterior decía, era más excluyente, no garantizaba... Vamos a repetirlo, ¿no? Por favor, para la opinión pública que en este momento se está preguntando qué es lo que va a variar. Dice aquí, determinar criterios y procesos de evaluación que garanticen el ingreso y desarrollo en la carrera pública magisterial en función a su mérito y capacitación permanente a cargo del sector. Dos cosas importantes. Capacitación permanente a cargo del sector, a cargo del Ministerio de Educación, y el ingreso y desarrollo en la carrera pública magisterial. O sea, para poder ingresar hay que capacitar antes. En el anterior no decía así, solamente decía el desarrollo de la carrera pública magisterial en función al mérito. Exacto. Nada más. Entonces, este es un aporte que está haciendo la bancada mediante este proyecto de ley que esperamos pronto pueda debatirse en el Pleno. El artículo 13 también dice, ¿no? Hemos hecho una modificación en el inciso B respecto a las evaluaciones de la carrera pública magisterial. ¿Ya? Dice, voy a leer el A también, inciso A, evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial. B, evaluación del desempeño docente con la finalidad de fortalecer sus competencias y capacidades. Y punto aparte, una frase más, la evaluación no debe tener carácter punitivo. Concretamente. Ha quedado más que claro. Entonces, no hay si la ministra dice que la evaluación no tiene carácter punitivo, muy bien, acá lo aclaramos lo que ella dice. Listo, concreto. El artículo 23, la evaluación del desempeño, esta es la modificación. La evaluación del desempeño docente tiene como finalidad fortalecer competencias, capacidades del docente, y es una condición para
el ascenso previsto en el artículo 28 de la presente ley en la carrera pública magisterial y se realiza de conformidad con un cronograma del programa anual de conformación y capacitación que aprueba el Ministerio de Educación. O sea, está algo más conciso, ¿no? Directamente en cómo tiene que ser la evaluación. Y también acá nos comenta que es parte también de esta ley, dice, los profesores que no aprueben la evaluación en una primera oportunidad, porque tanto se hablaba de eso, ¿no? Dice, si el docente, lo que se habla, el docente se aprueba desaprueba por primera vez, segunda, por la segunda y por la otra se van. Sí. Claro, es fácil hablar, pero hay que ver en qué condiciones estamos, cuántos docentes. Mira, y la principal responsabilidad lo tenemos al gobierno de Alan García. ¿Se acuerda usted cuando con el gobierno en el año 80, 85 al 90 ingresaron docentes posiblemente no preocupados, docentes no formados con quinto año de secundaria, que no es culpa de ellos, es culpa de la política de Estado, de la decisión política que tomó en esa época el gobierno de Alan García, y producto que estamos ahorita discutiendo y con este problema. Entonces, en ese caso, los profesores que no aprueben la evaluación en una primera oportunidad reciben una formación y capacitación destinada al fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas, competencia. Luego de esta capacitación participan en una segunda evaluación. En caso no aprueben esta segunda evaluación, nuevamente son sujetos de capacitación. Si desaprueban, ¿no? Tercera evaluación. Si desaprueban la tercera evaluación, no podrán ascender. Esto es lo que hemos agregado, no podrán ascender en la carrera pública. O sea, queden rezagados y pueden, o por ejemplo, decimos nosotros, pueden pues escoger la jubilación anticipada, si es que se aprueba, o cuando ya se jubila pueden retirarse o voluntariamente. Pero a no nosotros nos despedirlos. parece bien, no podemos exigir, ¿no?, si no damos. Para eso está la formación, la capacitación. También hay que quede claro también que no se les van a dar 20 oportunidades, porque nuestros niños también merecen una educación de calidad. Entendemos eso, pero las cosas no pueden hacerse de noche a la mañana. Ah, no, claro que sí. Todo tiene que ser progresivo, vamos a ir avanzando. Sistemáticamente. Bien, congresista, tengo que interrumpir el tema de la educación en este momento, porque mañana se juega el Perú-Ecuador. Okay. Así que tenemos ya la llegada de la blanquirroja a Quito. Adelante. En este momento es la llegada de la selección peruana al Hotel Sheraton, acá en la ciudad de Quito. No te muevas, no te muevas. Hay un fuerte resguardo policial y de personas aquí adentro gran ya cantidad de compatriotas esperando, por supuesto, apoyar a la selección. El día de mañana, 4 de la tarde, será el encuentro. Ecuador se encuentra con 20 puntos. Nosotros con 21. Gareca. a Cáceres con Juan Carlos Solita. Dale, Carlos, Hay un gran tumulto de gente aquí en las afueras, dentro del Hotel Sheraton. Estamos en directo para Trome. ¡Vamos, Pulga! ¡Vamos, Pulga! ¡Vamos, Pulga! Están llegando todos los jugadores, estamos a la espera de Paolo.
mañana, ya lo saben, el Perú-Ecuador desde las 4 de la tarde, y si usted quiere todas las incidencias deportivas, las puede ver también aquí en Digital TV Perú, a cargo de Luis Trizano, de lunes a viernes, 6 de la tarde, lo mejor del deporte. Vamos a seguir con esta entrevista, tenemos al congresista Tocto, y ha quedado claro que hay reformas que son importantes. Los maestros finalmente quieren sentir el respaldo de que van a contar con su puesto de trabajo y de que al mismo tiempo se les va a capacitar. No podemos, como yo le venía diciendo, exigir sin dar nada de por medio también. Claro, mira, sin embargo, nosotros tenemos que también defender la estabilidad laboral. Entonces, Exacto. como conversamos hace un momento, tiene que irse paulatinamente, sistemáticamente, con calma y despacio. No, la educación no puede estar en manos de personas, de directivos desesperadamente agarran y quieren cambiar el país de noche a la mañana. Entonces sabemos que hay personas de repente poco capacitadas, podría haber en el magisterio. Entonces justamente las evaluaciones tienen que tener digamos las competencias necesarias para que puedan evaluarse, identificarse quiénes son los maestros. Sin embargo, el que no pasa la evaluación simplemente queda rezagado abajo. ¿Pero por qué despedirle? Y la mayoría pueden ser de ellos, y los que no pasan, la mayoría no creo que sean los jóvenes, sean personas que ya de avanzada edad, que están muchos años en el magisterio, que se espera unos años más y pueden salir mediante la jubilación o anticipada o mediante la jubilación normal, o en todo caso bajo una cuestión de una invitación que puede ellos voluntariamente retirarse, pero bajo un argumento más legal y puede hacer un cambio interno, como algunos han propuesto. Por ejemplo, puede virar hacia la función administrativa dentro del Ministerio de Educación. Exacto, o hacer labores de auxiliar, hay maneras, pero defender el derecho al trabajo y defender la estabilidad laboral. Congresista, bien, mañana finalmente los maestros vuelven a sus aulas, nosotros esperamos que vuelvan con mucho optimismo y sobre todo que prevalezca esta vocación de servicio, porque 3 millones de niños se han visto maltratados por esta falta de maestros en sus aulas, así que esperamos toda esta situación en cuanto a educación pueda ser regularizada de la mejor manera y que los acuerdos que se han tomado sean respetados también y que no tengamos a futuro otra huelga, porque ahí sí definitivamente se perdería el año. Vamos a dejar el tema de la educación de lado y vamos con la ley, no sé si llamarla del tránsfuga o del no tránsfuga. La ley que desincentiva el transfugismo, así se llama, ¿no? O en todo caso, la ley que desincentiva el pase, digamos, la creación de otras bancadas. Hay, claro que hay sí. mucho por conversar. Bien, ¿a favor usted de este fallo? No precisamente, en realidad, ¿no? A mí el fallo no me gusta, ¿no? Por la siguiente razón, ¿no? O sea, yo quiero defender la legalidad, quiero defender la democracia, defiendo la independencia de los poderes del Estado, los tres, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y a la vez este órgano constitucional que es el Tribunal Constitucional, pero por una razón no estoy de acuerdo también con el fallo, ¿no? Porque, o en todo caso, el fallo no hay fallo todavía, no sé de qué fallo se habla, porque el congresista Violeta lo que ha hecho es... En parte. Ha emitido una infidencia y creo que va a ser sujeto de investigación. Comisión de ética. Mira, también. yo cometí una infidencia en el terreno de los maestros, pero bueno, ellos no me van a interpelar. Pero en este caso parece que el Congreso va a investigar este asunto, porque no debió sacar una información que es bastante delicada para el país, ¿no? Entonces, es más, el mismo presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que mientras no hay una publicación en el Diario Oficial del Peruano, pues no hay nada. Es decir, inclusive las votaciones que ha habido van a mejorarse y puede haber muchos cambios ahí. Sin embargo, en el terreno ya político de las bancadas, nosotros apostamos por la institucionalidad de los partidos. Totalmente. Uno entra por un partido, no puede ser que exactamente, salga por apostamos nosotros por el fortalecimiento de los partidos políticos y no podemos tener pues leyes, decretos o formas o actuaciones que rompen la institucionalidad, que malogran los juegos, digamos, ordenados de poder al interior del Parlamento y de los partidos políticos. Eso demuestra claramente que ideológicamente nadie entra por convicción. Perfecto. Nuestro partido no puede ser furgón de cola de unos cuantos falcinerosos que han llegado camuflados, digamos, o como decía Mulder, ¿por qué lo dice? todos ¿Por han Nuevo llegado, Perú? no sé, yo quiero hablar ¿Por de Nuevo camuflados Perú? y quieren luego desde dentro romper y se van y forman otra bancada. No puede ser así, no, tanto en el Frente Amplio, tanto en la bancada del fujimorismo y tanto en otras bancadas, no. La población ha elegido a la Frente Amplio, la población ha elegido a Fuerza Popular, la población ha votado por la bancada. Entonces, eso tiene que respetarse.
Sin embargo, este debate debería trasladarse no al tema del fallo que viene del Tribunal Constitucional, debería trasladarse, ahí está en manos del Parlamento y sobre todo en manos del fujimorismo, porque ellos tienen un proyecto de ley ya avanzado en materia de la reforma electoral. Ahí tendría que discutirse e incluirse el concepto, en todo caso, de decir qué significa el transfugismo. O sea que hay presupuesto, hay plata de por medio, hay favores de por medio, es transfugismo, y si no hay presupuesto de por medio, no es transfugismo. Entonces, hay que diferenciar lo que es transfugismo y escisión, por ejemplo. O sea, yo puedo retirarme por una cuestión política ideológica, pero por ejemplo, en el terreno de la bancada, si hay un grupo que se llama Nuevo Perú, se ha retirado, dígame usted, o que me diga alguien, ¿qué problemas políticos tenemos nosotros? ¿Tenemos diferencias políticas? ¿Tenemos diferencias en programáticas? No la tenemos. Tenemos grandes coincidencias. ¿Por qué se van? Entonces se van por una cuestión de figurar, una cuestión más personalista. Con Nuevo Perú? Una cuestión más personalista. No hay una cuestión ideológica de fondo, ¿no? Entonces, es más, tampoco no tenemos en el Frente Amplio por qué tener una unidad ideológica, porque en eso ni siquiera se habla. Estamos hablando de una unidad programática. Hay unidad, hay espacios donde se puede conversar. Entonces, ¿por qué? Entonces, lo que no podemos aceptar es la ruptura, la decisión por una cuestión personalista, por una cuestión narcisista, de que alguien quiere figurar más, quiere acaparar prensa y quiere tener el terreno. Figurar a su parecer los promotores de la misma? No solo acá, sino que hay un sesgo implícito, el limeñismo, ¿no? A nivel histórico, ¿no? Que no se ve, pero se siente, donde los limeños siempre quieren estar al mando, ellos hablan mejor, ellos están al mando, ellos son los que tienen que ser voceros, ellos tienen que ser los mandamases en todos los partidos. Y ustedes se ven, por ejemplo, si haces un análisis en la bancada de PPK, en la bancada de Fuerza Popular, implícitamente existen esas diferencias que no son ideológicas. ¿Cómo puede llamar? Una diferencia, digamos, centralista, podría ser. Entonces, nosotros defendemos la institucionalidad. Sin embargo, ¿no? Una decisión del Tribunal Constitucional tampoco no la podemos rechazar de plano, ¿no? Claro. Tenemos que evaluarlo. De repente, no sé, no podemos opinar sin antes tener oficialmente la resolución. Entonces, a lo mejor la resolución no sea de carácter de cumplimiento inmediato, de repente sea un emplazamiento nada más, una recomendación, no sé en qué términos sacará. O de repente parcialmente nos diga, por ahí ya nos dijeron que en la lectura esta que se adelantó, que cuestiona algunas cosas, pero al final sigue en el tema de que los que se han ido de las bancadas no pueden asumir presidencia de comisiones, por ejemplo. No pueden ser. Los demás nada más. Entonces, habría que debatirlo específicamente cuando ya tenemos en la mano la resolución. Congresista, quiero agradecerle su participación hoy en Noticias en Digital en la edición central y bueno, algo con lo que quiera finalizar escuetamente la misma. Sí, mira, la verdad que nosotros, la bancada del Frente Amplio y el que les habla, está plenamente identificado con las luchas justas, plenamente identificado con los maestros, plenamente identificado con los trabajadores del sector salud, del Poder Judicial, aquellos siempre vilipendiados, aquellos siempre postergados. Ya nosotros estamos en todo momento atentos a su causa, atentos a sus expectativas, para transmitir y reconvertir eso que ellos sienten y piensan en iniciativas legales, en proyectos de ley concretos. Nosotros siempre estamos con el pueblo. Claro que sí, siempre proyectando al Perú en desarrollo. Vamos a una breve pausa promocional para todos los consumidores de Digital TV Perú que se encuentran buscando opciones para vivir mejor. Escuchen el siguiente mensaje.